Bueno, en esta mañana, con la ayuda de Dios, quiero hablar de un tema que entiendo que es el motivo por el cual estamos aquí. Hay varios motivos, pero ese yo creo que tiene que ser el principal. Y me alegro mucho en ver tanta gente en esta mañana, porque eso significa que hay fe, con frío, con viento, con lluvia, pero aquí estamos. Amén. Por la tarde del sábado falta un poco de fe. Pero aquí estamos. Comparto el dolor del pastor porque eso es así. Pero vamos a hablar de algo que de veras me alegra el corazón hablar de ese tema, porque de lo que vamos a hablar aquí, amados, si somos capaces de poner en perspectiva diaria de nuestras vidas, muchos problemas van a desaparecer. Eso parece promesa, no pare de sufrir, parece algo así. Pero espero que al final me entiendas. Porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es un problema de una mirada muy corta y una mirada muy terrenal. Si te pregunto por los problemas que estás pasando, me vas a hacer llorar, porque seguramente tendrás muchos problemas o no. Y aquí hay familias, hay historias, y sobre todo, ¿cuántas historias habrá aquí de gente que salieron de sus países, que es su gran mayoría? Y cuántas historias bonitas, cuántas historias tristes habrá por detrás, ¿no?, de cada persona que aquí está representada. Y estas historias y estos problemas se pueden ver solucionados a través de lo que vamos a compartir esta mañana. Porque Dios nos ha llamado a una vida plena. Y una vida plena es mucho más que tener posesiones. Tener una vida plena no significa tener una buena casa, tener un buen coche. Eso no es vida plena. Nosotros estamos aquí y si piensa que no es, yo te digo que es. Tú eres la persona más bienaventurada, y la más feliz, y la más rica, y la más próspera. Eres tú que está aquí en esta mañana. Nosotros cristianos tenemos un grande fallo. Nos apequeñamos delante del mundo, delante de la sociedad. Nos apequeñamos. Cuando vamos a evangelizar, vamos con miedo. Porque pensamos que debemos tener palabras muy elaboradas, o porque la gente es tan atea y que ellas nos van a rechazar. Hermanos, no es que tú seas mejor que esta persona, pero quien está contigo es poderoso. Quien está contigo te da ánimo, te da fuerza, te da paz. Quien está contigo te puede dar la salud o no. Porque tenemos miedo a morir. Pero como cristianos, como seres humanos, tenemos miedo a morir. Pero el morir para un cristiano, hermanos, es dormir, es estar con el Señor. Yo he vivido muertes muy cercanas. Mi padre, mi madre, una hermana, amigos, gente muy cercana. Y delante de la muerte, como dice el sabio Salomón en Eclesiastes, que hay sabiduría en la muerte, no en una fiesta. En una fiesta están todos ahí bailando, bebiendo, conmemorando, celebrando. Pero en un funeral hay reflexión, hay tiempo para pensar y ver cómo la vida es tan corta, es tan efímera, como pasa tan rápidamente. Y yo quiero hablar de la salvación, hermanos. No enrollos más, no quiero más enrollar, es salvación lo que quiero hablar esta mañana. Porque la salvación es algo que es tan completo y es el motivo por el cual estamos aquí. Amén. Quizás uno puede decir, no hermano, no André, eso de pastor, no, pastor es así me quito responsabilidad. No André, y no hay problema, hermanos, no hay problema de llamarme André, llámame hermanito, André, no hay problemas, no hay problema con eso. Quizás más de uno pueda decir, pero no, yo estoy aquí para adorar. Yo estoy aquí para ofrecer una alabanza al Señor, estoy aquí para escuchar la palabra. Vale, muy bien.
pero primero el Señor te ha salvado. Si no se produce una salvación, un incrédulo no puede adorar. Aleluya. Un inconverso no adora. Aleluya. Quien no tiene fe salvadora, fe salvífica, no adora. Gloria. Entonces, primero, salvación. Por eso estamos aquí. Y si estás aquí en esta mañana y quizás estás todavía pensando en el plan salvador de Jesucristo, en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, es una historia muy complicada, pues bienvenido. Bienvenido, estás en el sitio idóneo. Y eso es la gracia del Evangelio, ese misterio que es la salvación. Porque si hay algo misterioso en el reino de Dios es la salvación, cómo se produce la salvación. No quiero aquí tratar esta mañana de explicar, porque ¿quién soy yo para explicar eso tan grandioso que es la salvación? Porque no es por mérito. Semana pasada el pastor predicaba y hablaba sobre las 5 solas. Y algo que me ha tocado mucho es que solo gracia, o sea, solo la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, no estamos aquí por mérito, no estamos aquí porque quisimos venir aquí. Es gracioso como se habla, hay algunas personas que hablan todavía de manera equivocada. Yo he aceptado a Jesús en mi corazón. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Yo he aceptado a Jesús en mi corazón. Aleluya. Es al contrario, hermanos. Él nos ha aceptado. Él, no nosotros. Amén. Nosotros no queríamos. Nosotros, muchos que estamos aquí, no queremos estar aquí ahora mismo. Aleluya. Seamos claros y sinceros. Aleluya. Muchos de los que estamos aquí no queríamos estar. Mejor estaría en una cafetería ahora, una taza de chocolate, Aleluya. Eso. O en casa viendo a Netflix, una buena serie. Apetece ese tiempo, yo soy muy cinéfilo, me gusta. Así un buen maratón ahí, Yo soy de estos, Cuando me pego ahí, bueno, no levanto hasta que no acabo. Pero voy por la mañana a las 5, ya no podía dormir, porque quería leer un poco más acerca de lo que vamos a hablar en esta mañana. Habla tu Biblia en el Evangelio que escribió Juan en el capítulo 3. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a hablar de salvación sin abrir Juan capítulo 3? Gloria a Dios. Y no necesito decir lo que vamos a leer. Creo que más de uno ya sabe por dónde van los tiros, Y ayer me dio un poco de miedo porque nuestro hermano Ernesto empezó a hablar el capítulo 3 de Juan. Ese va a adelantar la predicación de mañana. Aleluya. Y no habíamos hablado, Amén. Y me dio ahí una buena antesala para lo que queremos hablar en esta mañana. Hermanos, y quiero aquí abrir un paréntesis para decir la importancia que es aprender de la palabra de Dios. Cómo es bueno aprender. Cómo es bueno cuando venimos aquí a los sábados, estamos aquí sentados escuchando la palabra durante 3 horas, las horas que sean, y paramos un poco, tomamos un café y cambiamos impresiones aquí. Eso es maravilloso. Sale uno de aquí enriquecido. ¿Sabes? Con los comentarios, ayer nuestro hermano, mi paisano, mi conterráneo, William, nos trajo ayer una explanación de un versículo que, cosa maravillosa, y aprendí cosas ayer. Amén. No lo voy a contar, pregúntaselo a él, Amén. para que también te quede ahí con el gustito. Y es tremendo, hermanos, cómo podemos aprender, cómo podemos ver que eso de ser cristiano es infinito. Porque la gente que está afuera tiene una visión totalmente equivocada de lo que es salvación, de lo que es cristianismo. Piensa que es algo enfadonho, que es algo muy limitado. Pero hermanos, cuando entramos de cabeza y vamos, no podemos ver el fin. Aleluya. Porque es tan grande, abarca tantas cosas, es mayor que nosotros. El reino de Dios, que como ayer habíamos hablado, no está todavía establecido, pero la iglesia como partícipe de ese reino de Dios tiene tantas cosas que aprender y tantas cosas que ganar, hermanos. Aleluya. Que la gente no se imagina. Por eso que quiero reforzar que tú no eres un pobre coitado, Aleluya. que no somos una minoría, que alguna vez los evangélicos, los cristianos, una minoría, sí, en número, pero en poder y en potencia, hermanos, Amén. no hay, hermanos. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestro lado, hermanos. Amén. Porque predicamos a Jesucristo. Amén. Y el Evangelio es poder de Dios para la salvación de aquellos que creen.
si tú estás todavía en esa mañana dudando, pero es que no acabo de me firmar, no acabo de me decidir, estás tardando, hermanos. Estás tardando a ese llamado del Señor para tu vida. Despójate de todos tus prejuicios, de tu fuerza, de tu capacidad. El Evangelio es para los débiles, sí. Para aquellos que tienen problemas, sí. Para aquellos que tienen enfermedad, sí, porque el Señor es nuestro sanador, es nuestro abogado, es nuestro amigo, es nuestro Padre, y está contigo. Juan 3. Y es tremendo, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Es tremendo porque me alegra mi alma al escuchar esa palabra, que dice así la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes de entrar en materia, yo he encontrado un significado para lo que es salvación, y me ha gustado, quiero compartir con vosotros. Dice así: acción de agarrar a otros por la fuerza y librarlo de un serio peligro, salvar una vida de la muerte o del daño, liberación del castigo y del poder del pecado. Esa es una de las definiciones de lo que es salvación. Pero veniendo aquí al texto, la palabra dice que Dios amó al mundo de una tal manera, que aquí esa tal manera no hay una dimensión. Y quiero aquí hacer un apunte. Este evangelio es sin duda muy peculiar. Los estudiosos más bien tratan ese evangelio como un grande tratado teológico, porque el apóstol declara cosas y habla profundidades y sobre todo acerca de la salvación. Él empieza de una manera distinta, hablando del principio de las cosas, diciendo que Jesús era el verbo y el verbo estaba con Dios. Habla de cosas profundas que los otros no abarcaron, pero aquí hay profundidad en ese evangelio que escribió Juan. Y aquí vamos a ver cómo el Señor hace promesas grandiosas de vida eterna para mucha gente. Y aquí, en ese versículo, vemos como la palabra dice que Dios ha amado el mundo. Primero, que la motivación, lo que produjo la salvación es el amor de Dios. No fue por voluntad mía. Si nosotros amamos al Señor, el mismo Juan, de esa vez en la epístola, dice: si amamos al Señor, porque Él nos amó primero. Amén. Siempre el Señor toma la delantera. Amén. No es por iniciativa humana. Y quiero aquí también hablar, hermanos, acerca de este mundo en el cual estamos viviendo. Aquí la palabra mundo traduce como cosmos, como personas, como gente, como sociedad. Y ese mundo en el cual estamos viviendo, en el cual nos toca vivir, la gente está en sus caminos, en sus vidas. No quieren saber de Dios. Y la promesa aquí de Dios está abierta. No significa que todos serán salvos, pero la promesa de Dios está aquí abierta. Hay una invitación. El evangelio tiene que ser predicado. Y hermanos, quiero aquí hacer un apunte también. Cuando se predica el evangelio es hablar del amor del Señor, sin más. Jesús ha muerto en la cruz del Calvario para salvar tu vida del pecado. Y pocas cosas más se pueden añadir a eso. Muchas das veces nos limitamos a predicar la palabra porque queremos traer un discurso muy elaborado. No, hermanos. Tú habla, porque quien va a hacer la obra es el Espíritu Santo de Dios. Quien convence al hombre del pecado y de la justicia y del juicio es el Espíritu Santo. A veces pensamos: pero los españoles son duros, tú también eras duro, yo también soy duro. Quien ha convencido fue el Espíritu Santo. A nosotros cabe solamente hablar, hablar, nada más. A veces queremos, dificultamos las cosas. El evangelio es más sencillo. Y nosotros dificultamos. Yo no hablo porque
porque yo necesito ser más santo, porque, hermanos, no es por tu santidad. Aleluya. No es por tu santidad que la gente va a ser salvo. Aleluya. Es por el amor de Dios. Gloria a Dios. Porque Dios ama a esa persona. Como dice aquí la palabra, esa persona está inclusa. Cabe a ella responder de manera positiva al llamado de Dios. Pero ese llamado está para todos. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga la vida eterna. El Señor no quiere que la gente se pierda. Pero, ¿cuántos somos aquí en esta mañana? Muy pocos. La fe es para pocos. La fe salvadora, la fe salvífica es para pocos. Amén. La gente nos tilda, nos llama de débiles. Pero aquí hay mucha fortaleza. Tú eres muy fuerte. Tú eres muy valiente. Porque has decidido creer. Has decidido dar crédito a alguien que no ves. Has decidido creer en un hombre que ha entregado su vida por sus pecados. Yo no veo a Jesús, pero sé que Él está en mí a través del Espíritu Santo. Aleluya. Tú no lo ves, no podemos tocarlo, pero sé que está conmigo. Por eso que al principio de esta palabra inicié diciendo que tú eres una persona bien sucedida, una persona próspera, porque tú tienes algo que el dinero no se puede comprar. Aleluya. Por más que uno pueda tener fortuna, riqueza, por más que a uno pueda le tocar la lotería, pero la salvación no se compra. Aleluya. La salvación es dada por Dios. Y yo entiendo que tú has atendido ese llamado de Dios y tú eres un salvo. Y si no eres todavía, apresúrate, date prisa, Amén. date prisa. No estés dudando. No estés esperando no sé qué. Mira cómo está el mundo revuelto. Mira cómo está Chile, Bolivia. Mira cómo está España, mira cómo está Brasil. Como dice el pastor, el escenario profético se está montando cada vez más y cumpliendo los requisitos de la palabra. Amén. Amén. Lo que está sucediendo en el mundo no está fuera del control de Dios, está fuera de mi control, está fuera de tu control, pero lo de Dios no. Aleluya. Los gobernantes no pueden hacer nada. Ellos no tienen control, ellos no saben lo que está sucediendo. Aleluya. Alguna vez eu escuto alguns filósofos, gente entendida, politólogos, hablando, intentando fazer um comentário da leitura de lo que se está sucedendo com o mundo, intentando apontar soluções, intentando com políticas públicas. Sí. Sigue. Siguiente. Hermanos, a solução está em Cristo Jesús. Aleluya. ¿Es locura? Sí, porque la palabra de la cruz es locura. Aleluya. Lo que estamos viviendo aquí es locura, hermanos. Aleluya. Yo no culpo a esta gente que no entiende, porque eso es de veras una locura, lo que estamos viviendo aquí en esta mañana. Aleluya. Por fe estamos aquí. Cuando Juan el Bautista, ahora, cambiando el Juan, empezó a predicar, me imagino que aquella gente lo tenía como loco, porque iba un poco así, un poco radical, ¿no? Dice la palabra que él se vestía de una manera muy extraña y se alimentaba de animales silvestres, una cosa loca. Pero era un loco predicando. Aleluya. Pero aquellos que daban oído a esta locura de predicación han encontrado el mayor tesoro que alguien puede tener, que es la salvación, hermanos. Aleluya. Por eso que digo que el problema que tienes tú, estás pasando por un gran problema ahora. Eso no es nada para lo que Dios ya te ha dado. Para lo que tú tienes entre manos, que es la salvación, hermanos. Cuando empezamos a ver las cosas con esa perspectiva, nuestras vidas cambian. Yo confieso que estos días, ojalá me dure mucho más tiempo eso, que no me pierda eso nunca más.
Pero yo estuve viendo las cosas desde una perspectiva de salvación y yo estaba pensando, pero Dios, no me hace falta nada más. No me hace falta nada más. Gloria a Dios. El mundo está como está, pero no me hace falta nada más. Aleluya. Eso cambia incluso el sentido de la muerte. No digo con hipocresía ninguna, hermano. Si me muero ahora mismo, Aleluya. Gloria a Dios. ya he cumplido. Aleluya. Ya he cumplido. Estaré con el Señor, hermanos. Estaré con el Señor. Ya he cumplido. Incluso me atrevo a decir que cambiar la perspectiva de la muerte, no la tuya, pero de alguien querido, también me ha cambiado la visión. Porque la muerte para nosotros es muy duro, pero para Dios es un proceso natural. Es un proceso natural. Y a la muerte nos ha llamado Dios. Porque si queremos tener vida, debemos morir. Aleluya. Si queremos que la vida de Jesús abunde en nosotros, también en su muerte. Porque todos los días debemos entregar nuestro cuerpo a la muerte. Aleluya. Todos los días. Porque aquí hay una lucha. El hombre natural quiere se sobrepor sobre el hombre espiritual. Aleluya. El Señor desarrolló aquí un diálogo con Nicodemos. Si acompañas ese capítulo, a partir del versículo 1, no vamos a leer para ganar tiempo, pero dice que el maestro, porque Nicodemos era un maestro, alguien muy entendido de la ley, y Jesús empezó a explicar cómo era necesario, lo que se hacía falta para que una persona naciera de nuevo, para que alguien pudiera entrar en el reino de Dios. Y Jesús decía que uno tiene que nacer del agua y del Espíritu. El agua aquí representa la palabra, como bien dicho nuestro hermano ayer. Representa la palabra, ¿por qué? Porque la palabra nos purifica. Agua purifica. Amén. Y para entrar en el reino de Dios necesitamos ser purificados. Amén. Por eso está siendo purificado en ese exacto momento, porque Dios va hablando en nuestras vidas. Y cuando Dios nos habla en nuestras vidas, nuestros pecados van siendo limpiados cada vez más. Amén. Porque cada vez más que estudiamos la palabra, nos damos cuenta de cuán pecadores somos. Aleluya. Cuanto más nos aproximamos de Dios, cuanto más nos aproximamos de la luz, más vemos cuánto necesitamos ser limpiados. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero citar aquí también un pasaje que está en Segunda Carta a los Coríntios, capítulo 4, versículo 17 y versículo 18. Pero deja ahí preparado eso. No vamos a entrar ahora. No quiero pasar por alto un versículo aquí en el mismo capítulo 3. Y como vemos como el plan de Dios es perfecto, hermanos. Porque el Viejo Testamento apuntaba para el Nuevo Testamento, para algo perfecto. Aquí Jesús, hablando con Nicodemos, él decía en el versículo 14 del mismo capítulo 3 de Juan: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Os pongo en contexto, ¿qué serpiente es esa que está aquí hablando Jesús? Esa serpiente está en Números, en el capítulo 9, capítulo 21, mejor dicho. Números capítulo 21, si queréis me podéis acompañar. Versículo 9, dice así la palabra: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Explicando un poco eso. El pueblo de Israel, que no era protestón ni nada, no, era un pueblo que no protestaba, nada. En una de estas protestas, decía: Señor, pero
mejor estar en Egipto, ¿qué nos trae aquí para morir aquí en estas montañas, morir aquí? Porque yo soy cristiano, mejor estaba en el mundo, porque yo ahora soy cristiano, sufro más persecuciones. Entonces el Señor envía ahí un problema. Aleluya. En ese caso fue un Señor problema porque mandó serpientes. Aleluya. Y esas serpientes mordían, picaba a la gente. Y esto producía muerte. Y entonces la gente se volvió hacia Dios, fue hasta Moisés, ¿no? Como pasa, para de ir a la iglesia, y comienzan a venir los problemas y abandona al Señor. Y cuando la cosa está muy mala, que ya no puede más, ahí va hasta un hermano, va hasta el pastor. ¿Es así, pastor? Amén. Cuando la cosa está muy mala, pero Dios es misericordioso, Entonces, ¿qué pasó? La gente estaba enfrentando esas dificultades. Imagínate tú, una plaga, como querés llamar, de serpiente venenosa, que picaba y la gente moría. Entonces la gente empezó a tener mucho miedo y acudió a Moisés, y Moisés, como un buen líder, oró al Señor: Señor, ten misericordia. Dios le dio una instrucción: Moisés, hazme lo siguiente, prepara una serpiente de bronce, y cuando la gente, mira qué cosa tremenda, cuando la gente mire a esa serpiente, aquellos que fueron mordidos serán curados, serán sanados. Esa serpiente ya apuntaba para Jesucristo. Aleluya. Por eso que dice aquí la palabra en Juan, en el versículo 14 del capítulo 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aleluya. Jesús fue levantado porque la serpiente, ¿sabe quién es la serpiente hoy? El pecado. Aleluya. Y el pecado ha mordido la humanidad. Y a través del pecado fuimos infectados con el veneno llamado pecado. Fuimos infectados, y la única manera de sermos curados, de sermos perdonados, es mirando para Jesucristo. Aleluya. No necesitamos mirar para una serpiente de bronce, porque la serpiente de bronce aquí fue sustituida por Jesucristo el Mesías. Aleluya. Cuando miramos para Jesús, nuestros pecados son perdonados. Aleluya. No una mirada contemplativa. Mirar significa aquí, en este caso, entregar sus vidas a Jesús y decir: Señor, aquí estoy, tengo pecado, límpiame, sáname. Reconozco mis pecados, Amén. reconozco mis faltas, mis debilidades. Y hermanos, es lo que necesitamos hacer: mirar para el Señor. Y hoy el mundo está así, en tinieblas. El mundo está como está. Y muchas de las veces, cuando miramos al mundo y cuando pensamos en hablar para la gente, no ponemos en la perspectiva correcta. Me explico. Esta gente de mano no tiene por qué creer en el Evangelio, y lo tiene muy difícil de creer, porque la única manera de creer en el Evangelio, la única manera de tener Jesús en nuestro corazón, es el propio Dios nos abrir el corazón. No existe otra manera. De hecho, hay gente que lee la Biblia, conoce la Biblia, pero no es una persona salva por Jesús. Amén. Porque la única manera es cuando Dios toca la vida de esa persona. Amén. Y de ahí vemos que no hay mérito ninguno nuestro. Porque si el Señor no abre, porque una cosa es tú predicar, una cosa es yo salir a la calle y empezar a hablar a todos, otra cosa es que esa persona sea tocada por Dios. Es distinto. Es Dios quien toca, es Dios quien nos lleva hasta Jesús. Si el Señor no hace ese trabajo, claro, por eso que debemos predicar a todos los que se pueda. Hay que predicar a todos, porque senão uno puede decir: mira, si es así tan complicado, pues yo no predico a nadie. Del revés, ahí es que debemos predicar mismo. Ahí es que debemos hablar del amor del Señor, porque no sabemos quién será salvo. Amén. No sabemos. Aleluya. Porque esa obra misteriosa es el Señor que la hace. Una cosa es cierta: todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Ya dice en Romanos, Aleluya. capítulo 3, Amén. verso 23, si no me falla la memoria. Todos pecaron y fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea, la serpiente ha tocado a todos. Aleluya. Los que estamos aquí, creo yo, todos hemos mirado para Jesús. Amén.
Y una vez que miramos para Jesús, eso significa que tenemos fe, una fe salvadora. Porque hoy está muy en moda, ¿no?, hablar de la fe que produce milagros, ¿no? Antes, yo sufría porque, Señor, los milagros no pasan y no aquelas cosas miraculosas. Hermanos, eso, mira, el pueblo de Israel vivió cosas miraculosas, cosas tremendas. Otro día estaba leyendo acerca de Eliseo. Fíjate tú o que ha pasado con Eliseo. Muerto, enterrado, alguien tiró un cuerpo ahí y ese cuerpo revivió al entrar en contacto con el cuerpo muerto de este hombre. Aleluya. Fíjate si Dios estaba ahí. Com isso quero dizer que milagros e todas essas coisas miraculosas, isso não quer dizer que a gente vai se volver-se para Deus. De lo contrário, hace com que sean todavía mais incrédulas. Porque vendo estas coisas não creem em Deus. Aleluya. Aleluya. Não necessitamos de milagros para crer em Deus. Eu não necessito de milagros para crer em Deus. Não necessito. Deus não me hace falta abrir porta. Não. Eu creio porque Ele me amou primeiro. Eu creio e ponto. Se Ele quer fazer um milagre na minha vida, que Ele haga. Pero eu não necessito de seus milagros. Gloria a Dios. Não quero aqui ponerme como independente de rechazar o milagre de Deus, ele se me entenda. Pero nós não necessitamos, hermanos. Gloria a Dios. Hay que desenhar, ¿eh? Para que luego no... Hay que dar la explicación de la explicación para que luego no... Gloria a Dios. Aleluya. Porque yo sé que Dios sigue obrando. Pero yo no puedo condicionar mi fe a que Dios haga algo. Porque muchas veces yo no me comprometo, no estoy todavía con un compromiso con el Señor porque es que claro, yo no estoy trabajando todavía, mis papeles no están en regla, una vez que esté todo igual, mal vamos. Si estás condicionando un compromiso con Dios previo solución de problemas, el mayor problema de todos Él ya ha solucionado, que es la salvación, hermanos. Aleluya. La salvación, hermanos, que el gobierno no te la puede dar. No. Sé que es muy complicado estar sin papeles, ¿eh? Ya viví eso. Es muy difícil, ¿eh? Sí, Señor. ¿Qué desea? Es que yo sé hacer eso y tal. ¿Tienes papeles? No. Es un problema. Sí. Es un problema. Ahora vamos a Corintios. ¿Qué había dicho yo? Corintios Corintios 2. 4 y 17, ¿no? 17. Eso, vamos allá. Él dice así la palabra. Déjame beber un poco de agua primero. Y ponete mejor el micrófono. Baja el micrófono un poco. Ah, vale, sí. Es que soy muy torpe con ese micrófono. Más abajo. Mejor ahora. Dale. Ahí. Dale. Por siempre, hermanos. Todos tus problemas, dificultades, vamos a leer la palabra de Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Es lo que está escrito. ¿Sabe quién escribió eso? Pablo. Un hombre que ha pasado por prisiones, por persecuciones, por riesgo de muerte. Pero él entendía que todas estas cosas eran leves y momentáneas. Amén. ¿Qué puedo yo quejarme? Y decía, Señor, pero es que eso es demasiado, es que no tengo papeles, es que no tal, es que no cual. Perdonad, hermanos, estoy poniendo eso porque sé que es algo serio, y me duele por la situación. Pero eso, hermanos, o cualquier otro problema, es leve y momentáneo. Aleluya. Leve y momentáneo. Y eso produce peso de gloria aún más excelente. Aleluya. Y cuando pasamos por problemas, y cuando enfrentamos esas dificultades, cuando eres cristiano y intenta aceptar, no te digo que entiendas, porque no vas a entender a Dios, ni yo, ni nadie va a entender a Dios. Pero cuando intentamos aceptar los caminos que nos marca el Señor, la vida se nos hace más fácil. Porque Pablo podía decir, pero claro, es que yo soy apóstol.
Eu sou apóstolo chamado por Jesus, porque foi assim, Estava aí caminhando e tal, e se caiu do cavalo. Jesus lhe apareceu aí a ele, aquela visão que teve. Pablo tinha autoridade, e además era judío de los judíos, tinha toda uma história por detrás, era um homem. E ele tinha razões para dizer, pero Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que ser apedreado? Em uma cidade, Pablo foi apedreado de tal maneira que eles davam já como morto. Sí. Pero ele considerava estas coisas como leve e momentânea. Aleluya. ¿Por quê? Porque ele entendia que o plano de salvação de Deus é maior e abarca e absorve todas essas temporalidades. Porque tudo isso que passamos agora está em um plano temporal, terrenal. E tudo que se vê passa. Aleluia. Tudo que nossos olhos veem vai passar. Versículo 18. Não mirando nosotros as coisas que se veem, senão as coisas que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais, pero as coisas que não se veem são eternas. Aleluya. Estamos falando da salvação. Eu não vejo a salvação, tu vês? Eu não. Vês a fé, a bondade, o amor, a caridade, a esperança, la vês? Eu não. Pero essas coisas são eternas. Aleluya. São eternas e em elas que devemos poner nossa vista, hermanos. Não em los problemas, não na enfermidade. E además, estes problemas e essas enfermidades, se sabemos canalizar, nos levará mais cerca de Deus. Aleluia. Não quero aqui defender o sofrimento, porque também pode uno pensar, pero claro, é que eu tenho que estar sofrendo sempre para estar cerca de Deus. Não, não se trata de isso. Puedes ter uma vida plena, puedes ter um bom trabalho, uma boa esposa, um bom esposo, buenos hijos. Sim, claro que sim, é compatível, porque muitas vezes se pensa que na vida cristiana é sofrimento, e não é assim, irmãos. Amén. Pero tampouco é o outro, triunfalismo, Claro, se não estás em vitória, é porque Deus não está contigo. Se Deus não te abre as portas, é porque estás em pecado. Cara, em pecado estou sempre. Sempre. Nasci em pecado conseguiu me invade, já dizia o salmista. Pero eu he mirado a Jesucristo de Nazaré. Eu he mirado a Ele, Ele me ha salvado, irmão. Ele me ha salvado, aleluia. Por isso, eu penso, hoje tendrás que agachar-se na hora de passar por la puerta. Porque Deus está sendo grande. Isso suena um pouco neopentecostal, Pero é assim. Aleluia. Isso é assim, hermanos. ¿Sabe por quê? Porque esta fé e essa perspectiva de ver as vidas, as coisas de outra maneira, nos eleva, nos faz ser maiores. Mira que eu sou bajito. Pero nos hace ser maiores, hermanos. Porque vamos a mirar os problemas, vamos a mirar as dificuldades, vamos a ler o que dizia aqui Pablo, e vamos a dizer porque esta leve e momentânea tribulação produz em nós outros cada vez mais excelente e eterno peso de glória. Aleluya. Porque é assim, está escrito. Um homem que é passado por dificuldades, muito mais que todos nós outros que estamos aqui, muito mais. E aqui também quero fazer um outro apunte. É que, claro, é que não tenho tempo de ir à igreja e isso me enfria, Não vai à congregação, não posso ir aos domingos, não posso ir aos miércoles. A fé salvadora não necessita de elementos externos. E me vou explicar, e vou matizar isso. É importante vir à igreja? Claro que sim. Porque a fé se traduz em comunhão, em compartilhar com os irmãos. Plenamente de acordo. Pero eu não posso condicionar a minha fé a los irmãos, a la alabanza. Não posso condicionar a minha fé a não poder vir à igreja. Porque me pongo na pele de los hermanos perseguidos que escuchando a palavra ha recebido al Senhor, pero está em uma tribo. E aí não há pastor, aí não há congregação, para esta pessoa foi alcançada pelo Evangelho, não se reúne com nadie. E ela vai perder sua fé, vai perder sua salvação.
Pregunto, Não. 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 E para vergüenza nuestra, hay gente. Y eso es así, hermanos. Claro, hay que alimentar la fe. Pero deja de venir a la iglesia un domingo, otro domingo, y esa persona muere. Aleluia. ¿Por qué? Porque su fe no está basada en Cristo Jesús. Aleluia. No quiero aquí desincentivar a venir a la iglesia. Cuanto más pueda venir, mejor. Pero hermanos, elementos externos não devem interferir em sua fé. Por que digo isso? Digo com base bíblica. Esse Pablo, que nos ha escrito aqui, que a maioria das cartas com uma profundidade muito grande, estas cartas foram escritas desde a cárcel. Não foi desde um despacho pastoral. Não foi cercado de hermanos cantando alabanza. Aleluia. Não, hermanos. Quanto tempo passaria Pablo sem se reunir? Muito tempo. Isso não é isso um cristiano frio. Muitas vezes a gente diz, é que em Europa, os caras saíram da América Latina e foi para a Europa, se ha voltou frio. Anda, déjate de excusa. Aqui é onde uno encontra a Deus de verdade. Te lo digo eu, porque he vivido isso. Queremos, es que la alabanza, es que no siento. Hermanos, si nuestra fe está basada en sentimientos, en gustos personales, no tenemos fe. Aleluia. Si mi fe está condicionada a estas pequeñas cosas, tú no tienes fe. Aleluia. Es así de tajante. Es así de claro. Mi fe, tu fe, não pode estar basada em uma estrutura humana, física. Tu fé salvadora, não pode estar dependendo de elementos externos. Porque o autor e consumador de tu fé se chama Jesucristo, el Mesías. Ele ha derramado sua sangue preciosa na cruz do Calvário. Não foi André, não foi Luiz, não foi Ernesto, foi Jesucristo. Amém. E esta salvação nadie te la pode quitar. Amém. Por isso que digo, mira, hermanos, minha perspectiva cambiou e ojalá siga por muito mais tempo. Problemas, vale, vou orar, Deus tem misericórdia. Pero hermanos, a salvação pode parecer isso mesquino, pode parecer isso malo, do que vou dizer, mas é assim. A salvação é um hecho personalizado e individual. Amém. Tienes que luchar para mantener-se aí, A los pies de Cristo. a los pies del Señor, a los pies de Cristo. Aleluia. Lucha por ello. Aleluia. ¿Por qué digo eso? Lucha por ello con todas tus fuerzas, porque si tú luchas por tu salvación, si me entiende, porque la salvación depende de ti, no depende de mí. Pero si te mantienes ahí, las otras cosas de tu vida ya se encaminarán. Aleluia. Y si no se encamina, tú tienes lo más importante, que es la salvación. Amém. La salvación es lo más importante, hermano. Amém. Aleluia. Y eso es duro, porque claro, no queremos que nuestros padres, nuestros hijos se pierdan. Por eso que digo que es duro lo que estoy diciendo, pero la salvación es individual. Amém. Por más que yo clame, mi hijo todavía no tiene una edad de estar por ahí, pero por más que yo clame, si un día él decide, no puedo hacer nada. Glória a Deus. Yo tengo que luchar para mantenerme aquí firme. Amém. Tengo que luchar por ello. Amém. Tú eres un privilegiado. Amém. Tú no eres un pobre coitado. Tú no eres un loco abandonado, un poco sí, pero no tanto. Aleluia. ¿Sabe por qué digo eso, hermanos? Porque es como nos ven ahí fuera. É como nos ven. Pero tú no eres un pobre coitado, no, hermanos. Aleluia. Tú eres muy sabio, porque Dios te ha dado sabedoria. Tú eres muy feliz, porque bem-aventurados são aqueles que têm sede e hambre de justiça.
Amén. Es así, hermanos. No nos vamos por ahí en la calle así como, ay, Carlos, que yo soy cristiano, soy un bicho raro. Sí, eres un bicho raro, pero un bicho raro afortunado. Muy afortunado eres. Gloria a ti, sigue, aleluya. Sí que somos, hermanos, sí que somos. Y voy a finalizar, Pero, por eso quiero que saigamos de aquí en esta mañana con una perspectiva de fe, de salvación distinta. Y que veamos las otras cosas como pequeñas y como pasajeras, como dice aquí la palabra. Porque son temporales, hermanos. Amén. Son temporales de veras. La enfermedad va a pasar. Y si no pasa y tienes que morir de esta enfermedad, morirás. Moriré. Qué fatalista, pastor. Sí, es así. ¿Qué se puede hacer, hermanos? Eso estoy hablando desde una perspectiva de fe salvadora. Aleluya. Y cuando ponemos estas gafas, un día prediqué sobre eso, otro día quizás podemos predicar, sobre si cambiamos las gafas, o sea, nuestra cosmovisión de las cosas, la manera como vemos las cosas, muchas cosas pueden cobrar sentido y otras pueden perder sentido. Amén. Ese que nos fala ahora está en 300 regionales, digo laborales, de trabajo, me puse ahora como autónomo, no quiero. Pero todas esas cosas no son nada, absolutamente nada. Jóvenes que están aquí en esta mañana, lo más importante es el Señor. Ay, que quiero casarme, eso es muy bueno y es complicado, Es así, Pero mejor es la salvación, hermanos. Es mejor que casarse. Es mejor que tener un coche, que tener una buena casa. Eso no es utopía, porque parece que es algo así, no muy romántico, pero es cierto. La mejor cosa que puede pasar a uno es tener esa certeza de salvación, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Y no porque sea yo una eminencia, una santidad. Si pasas una semana conmigo, no sé cómo es que Dios usa ese hermano. Es menudo. Sí, ya ves, yo soy un cascarrabio, Y no engaño a nadie. Y yo me sorprendo, Dios, pero ¿cómo me usas? Como decía el pastor ayer. Es tremendo. ¿Cómo me usas, Señor? Un Jeremías de labios impuros, que muchas veces... Sí, hermanos. Porque Dios, en primer lugar, ama a mí, pero ama más a vosotros. Y si un día Dios me llama a estar aquí, no es para que yo quede bien con vosotros, porque Dios quiere transmitir algo, porque Dios os ama. Aleluya. No es por mí, es por vosotros. Es por el amor que Dios tiene a vosotros. Amén. Amén. Aleluya. Agáchate a la hora de salir. Suena muy Pentecostal. a mítico, ¿no? Pero es así como me siento en esta mañana, hermanos. Aleluya. De verdad, ¿sabes? Como un gigante, como un David, ¿sabes? Como un David que decía, sí, ven, tú vienes con lanza, con todas esas historias, con escudo, con tal, yo voy en el nombre del Señor de los ejércitos. Ven problemas de papeles, ven no sé cuánto, ven enfermedad, ven escasez de pasta. Yo tengo a Dios. Amén. Y no me falta nada. Amén. Aleluya. Ahí ya completa la locura total. Porque va a decir, porque la gente va a decir, pero no es ignorar, es no ser, ¿sabes? Ignorar lo que te está pasando. Sí, no estás ignorando, es una realidad la dificultad que pasamos. Pero por encima de esta realidad hay un mundo espiritual, hay una promesa de Dios de salvación para mi vida que es mucho más allá de que todas estas cosas que me cercan. Yo estoy dentro de un reino que se establecerá muy pronto y este reino tiene un rey y yo soy su súbdito y le amo porque él me amaron primero y por eso yo no temo a nada. Gloria a Dios. Amém? Amém. Pablo, senão eu não consigo. Nos ponemos de pé. Aleluia.